Buenos días a todos. Vamos a empezar con el número 27 de las grabaciones de Alejandra Cuña en la formación del volumen uno. Y empezamos con nuestra oración en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella al Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Bueno, pues hoy toca lo que dice Luisa, que es el tercer desposorio o matrimonio. Cuando Jesús tenía la bondad de venir, escribe Luisa en su volumen uno, muy frecuentemente me hablaba de su pasión y trataba de disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas. Entonces, aquí se va, es como una cosa paralela que siempre ha habido en la vida de Luisa. No es que sea ahora una cosa y ahora otra, sino venía junto también. Siempre le hablaba de su pasión y cada vez lo iba comprendiendo más. Y trataba de disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además de los desposorios, o sea, llegó un punto en que le dijo que además de los desposorios ya descritos, o los matrimonios, nos faltaba realizar otros, y eran los desposorios de la cruz. Ahorita vamos a ver qué significa esto de los desposorios o el matrimonio de la cruz. Primero, obviamente, para Luisa y luego, pues también nos va a servir a nosotros. Recuerdo que me decía, o sea, Jesús, esposa mía, las virtudes se debilitan si no son confirmadas y fortificadas por el injerto de la cruz. Entonces, con esto está diciendo, ya injerto de la cruz es algo que se injerta, o sea, entendamos lo que es un injerto. No es que ahora sí y ahora no, o sea, se injerta y de ahí va recibiendo la vida. ¿A qué se refiere con la cruz? ¿Solo el madero de la cruz así? No, no, se está refiriendo a Jesús, a su pasión, a sus penas. ¿Mm? A Jesús crucificado, justo. Y con la cruz, pues se entiende, se representa todo eso. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios, pero, o sea, como desgracias, como algo, pues sí, que te marca, pero para el mal, una desgracia. Pero desde que fueron llevadas por mí, quedaron santificadas y divinizadas por mi contacto. Jesús podía no haber sufrido y aún así habernos redimido, pero no quiso hacerlo así por varias razones divinas.
O sea, es decir, lo mejor en el plan de Dios era esto y por eso lo hizo, asumir todos esos sufrimientos de todo tipo para quedar, para que Él las santificara y las divinizara. Recordemos que Dios en su plan original no, digamos que de Él no salió el sufrimiento. En el estado original de Adán y de Eva no había sufrimiento. Todo era armonía y de Dios no había salido nada de sufrimiento. El sufrimiento entró por la separación del hombre de Dios, por la oposición de la voluntad humana a la voluntad divina. Y a partir de ahí ya viene pues todo tipo de sufrimientos, absolutamente todo, corporales, morales, espirituales, a nivel personal, al nivel, ahora sí que familiar y a nivel de sociedad y de mundo también. Pero entonces cuando viene Jesús, cuando se encarna el Verbo y viene a realizar, pues otra vez la obra, bueno, viene a realizar la obra de la salvación y volver a poner en vigencia todo el reino en él para dejarlo a disposición cuando fuera oportuno. Él no quita todo esto porque después del pecado original es mucho más saludable que haya quedado todo esto. Él no, él podría haber quitado todo el sufrimiento, pero no lo hizo. Él lo santifica y lo diviniza, lo asume, lo santifica y lo diviniza, porque es un medio poderosísimo de salvación, de santificación y de divinización también. Entonces, aunque entremos a la divina voluntad, no se va a quitar, no, después del pecado original, este ya es el sistema y no se va a cambiar. Por si algunos entienden que va a llegar un punto en que Dios nos va a quitar los sufrimientos, eso no es así, más que en la eternidad. Allá sí, cuando se termine esta vida, se nos termine esta vida y entremos en la plena felicidad, o sea, en Dios, en la divina voluntad plena y felicitante, entonces ahí sí se termina el sufrimiento. Antes no. O sea, eso es evangélico, ¿no? Ya lo sabemos. Eso así es. Recuerden, ¿quiénes son los que quieren quitar la cruz? Los que prometen que te quitan la cruz no son voces de Dios, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos que nos pueden llegar, porque nuestra naturaleza humana es llevada a eso. Ay, yo me acerco más a Dios y Dios me va a ayudar y me va a evitar sufrimientos. No, no funciona exactamente así. Te vas a evitar a lo mejor sufrimientos causados por consecuencias de tus pecados. Pues sí, porque si no cometes pecados, te vas a quitar ese tipo de sufrimientos. Pero ese tipo, pero no todos. En cambio, lo que son enfermedades, pobrezas, otro tipo de cosas, esas, incluso calumnias, persecuciones, etcétera, etcétera, eso va a seguir habiendo. Aquí enfoquémonos en para qué nos las deja Jesús y cómo las podemos vivir. Si Él las vivió, si la misma Santísima Virgen también las vivió, y si aquí le está diciendo, pues los desposorios de la cruz, entonces algo nos quiere decir Dios, que poco a poco vamos a ir entendiendo. Bueno, entonces repito esta frase, ¿no? Desde que fueron llevadas por mí, quedaron santificadas y divinizadas por mi contacto. Así que todas cambiaron aspecto y se volvieron dulces, agradables. Y el alma que tiene el bien de tener alguna de ellas
queda honrada porque recibe la divisa de mí, Hijo de Dios. Y solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, en la parte exterior. Y al encontrarlo amargo, se disgusta, se lamenta y parece que le ha llegado una desgracia. Entonces hay que analizarnos si todavía estamos en este punto, que solo nos detenemos en la parte exterior de la cruz, en la parte material, bueno, que ven y que captan nuestros sentidos, y nos falta entrar en la parte interior, es decir, en la parte espiritual. En toda esta parte, pues, de la santificación y divinización que hizo Jesús, de los efectos que pueden producir en nosotros, de la semejanza, dice aquí, de la semejanza, ¿no? Recibe la divisa de mí como el sello, como la semejanza de Él. Entonces, si todavía sentimos eso, que es muy humano, entonces hay que seguir trabajando y pedirle a Dios que nos ayude a ya no tener esta visión de los sufrimientos. Quien penetra dentro de ella la encuentra gustosa y en ella forma su felicidad. Se encuentra esos gustos que son divinos, no pueden ser humanos, gustos espirituales y divinos, y en ella forma su felicidad. Hija mía dilecta, no deseo otra cosa que crucificarte en el alma y en el cuerpo. O sea, después de decirle todo esto, conclusión, pues no nada más es algo vago, bueno, voy a tener esas disposiciones y a ver cuándo me toca, no, deseo crucificarte en el alma y en el cuerpo. A Luisa, ¿no? Entonces, vean, aquí está hablando de dos puntos de vista sobre la cruz. El punto de vista humano y material o el punto de vista sobrenatural y espiritual. Entonces tenemos que elevarnos a ese punto de vista más espiritual. ¿Cómo puede uno irse elevando más a este punto de vista? Pues siempre es leyendo, meditando, sobre todo la pasión de Jesús, pero también hay muchas enseñanzas en los escritos de Luis. Eso nos ayuda mucho, mucho. Es un trabajo que Dios nos va cambiando pues esa mirada de humana a divina. Bueno, vamos a ver qué pasa con Luisa. Mientras esto decía, dice Luisa, me sentí infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo que frecuentemente le repetía, Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo. Entonces, Jesús al decirle todo esto, le infunde precisamente este espíritu, o sea, esta mirada sobre la cruz y por lo tanto acaba en que ella sí desea esa, o sea, ser crucificada con Cristo. Aquí es algo muy profundo, porque si ya en el caso de Luisa ya se desposó, o sea, se unió en matrimonio para siempre con Jesús, que es Jesús crucificado, y crucificado no solo el Viernes Santo, ¿verdad? Sino crucificado en su corazón, en su interior, fue toda su vida crucificado, porque toda su vida su voluntad humana estuvo crucificada y sacrificada y en acto de morir ante la voluntad divina. Entonces él, pues, siempre fue crucificado en su interior. Entonces, al unirse en matrimonio a él, no es posible que crucificado el esposo y ella no. No, hay que participar de todo lo que es el esposo, que como dice aquí, no hay que verlo como desgracias. O sea, si cambiamos esa mirada, veremos a lo contrario, veremos gracias, en vez de ver muerte, veremos vida, vida divina en cada sufrimiento y en vez de ver dolor solamente, veremos
gozo de estar con Jesús, cada dolor sufrido, sufrimiento, pena, lo que sea, interior o exterior también en el cuerpo, es, corresponde por justicia a un gozo eterno, especial y diferente. Y en la divina voluntad, imaginémonos, wow, lo que eso significa, ¿no? Porque Dios es precisamente, si Él nos pide es para darnos más. Aparte de todos los efectos que ya en veces pasadas hemos hablado que que producen en nuestra alma y en las demás criaturas. Bueno, entonces Luisa sí deseaba participar también en la crucifixión de Jesús. Continúa Luisa. Y cuando Jesús volvía, las primeras peticiones que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia de que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto, obtendría todo. Ujú. El dolor de sus pecados, o sea, realmente arrepentirse con toda sinceridad de todos sus pecados, que bueno, que a Luisa le parecían grandes. Ahora imaginémonos nosotros, ¿verdad? Y luego ser crucificada con Jesús. Entonces, una mañana, mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Y mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz. De dentro de estos rayos, los clavos que venían hacia mí. Y dentro de estos rayos, los clavos venían hacia mí. O sea, vio que los clavos venían hacia ella. En ese momento, no sé por qué, mientras deseaba tanto que me crucificara, tanto que me senté a consumir, fui sorprendida por un gran temor que me hizo temblar de la cabeza a los pies. Sentí tal aniquilamiento de mí misma, me vi tan indigna de recibir esta gracia que no me atreví a decir: Señor, crucifícame contigo. Siempre a Luisa, en cualquier gracia particular que va recibiendo, está esta constante. Lo primero es sentirse nada, ¿no? La humildad al grado máximo. Eso es una buena señal. En fin, ahí es como que el alma se vacía de sí misma y ahí es donde Dios pone sus gracias. Bueno, pareció entonces que Jesús quedaba en suspenso esperando mi querer. O sea, aunque muchas veces se lo había pedido, pero también en este momento, pues no iba a forzar a Luisa. Estaba esperando mi querer, o sea, su aceptación, su voluntad. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Entonces veamos, no es que rechazara la cruz, sino por ese aniquilamiento de ella, o sea, por ese sentirse nada, se veía indigna de semejante gracia. Mi naturaleza también se atemorizaba y temblaba. Mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús, intelectualmente, o sea, con una luz, me solicitaba aceptar. Entonces, con todo el corazón le dije: Esposo Santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme, pero también te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo. Entonces, parte de su temor era eso, que se viera por fuera. Aquí, o sea, poco a poco ella va como abriendo su corazón, sus sentimientos, ¿no? Entonces ella le pide esa gracia.
¿Por qué? ¿Eso es mejor que los demás? Bueno, no sabemos. En el caso de Luisa, sí. Por ejemplo, a Padre Pío, pues era voluntad de Dios que se le vieran. Esa era la manera en que Dios quería en él y que iba a ayudar a muchísimas conversiones. En el caso de Luisa, no, porque entonces Luisa hubiera llamado la atención por las llagas y la inmensa mayoría de las personas se hubiera quedado en eso, en las exterioridades, y no hubieran llegado a vivir en la divina voluntad, a tomarle mucho más importancia a lo espiritual. Por ejemplo, esa es una razón, ¿no? Habrá otras. Entonces, ya desde aquellos tiempos, para que lo mismo sus confesores, aunque sabían que iba a tener esto o tenía esto, pero no se iban tanto por eso, sino por lo que le estaba enseñando nuestro Señor. De otra manera, hubieran tenido que lidiar mucho más con eso de las llagas exteriores. Ujú. No era la misión de Luisa, pero tenía que pasar por toda la semejanza con Jesús, de ser crucificada con él y de participar en los dolores de su crucifixión. Bueno, vamos a seguir leyendo porque aquí sigue explicando más esto. Te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo. Entonces, esos rayos de luz, junto con los clavos, me traspasaron las manos y los pies. Y el corazón fue traspasado por un rayo de luz junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el gozo? Miren, aquí viene. Los sufrimientos cuando son participación de Dios y vividos junto con Jesús, vienen juntos dolor y gozo. O sea, si pudiéramos elegir entre sufrir un dolor lejos de Dios y sufrir el mismo dolor o más dolor, pero junto con Dios, o sea, junto con Jesús, pues mil veces preferible sufrir junto con Jesús, porque con Él vienen todas las gracias y entre ellas el gozo espiritual. ¿Eh? En cambio, lejos de Dios, bueno, hasta ahí puede uno llegar hasta la desesperación, aún por cosas pequeñas, ¿eh? Uno se asombra a veces de que la gente no pueda sobrellevar, se siente incapaz de sobrellevar sufrimientos, incluso pues no tan graves, ¿eh? Y piden hasta la muerte, pues ven, muchas veces estamos llegando a eso, los suicidios, las eutanasias, por no poder llevar una enfermedad, pues en paz y tranquila cuando hay personas que llevan muchísimo más cosas o unos traumas o unas cosas, cuando sabemos que en Dios, con Dios sufriendo todo, cualquier sufrimiento con Jesús es mucho más llevadero y te da las gracias para poderlo sufrir, estás con Él y hasta te da gozo. Entonces, ¿quién puede decir el dolor y el gozo? Así como antes fui sorprendida por el temor, otro tanto después mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor, pero juntos, ¿no? Era tanto el dolor que sentía en las manos y en los pies y en el corazón que me sentía morir. Los huesos de las manos y de los pies me los sentía deshacer en pedazos menudísimos. Sentía como si estuviera un clavo adentro, pero a la vez me causaba tal contento que no sé explicar. Sí, porque eso la unía más con Jesús, o sea, es un punto de unión mayor con Jesús, porque estar unido con Jesús en la creación, en las cosas bonitas, sí, pero falta estar unido con Jesús también en el dolor. Entonces, ya habíamos visto, es mayor amor estar unido a Jesús también
los sufrimientos. Entonces, a la vez me causaba tal contento que no sé explicar y me suministraba tal fuerza que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera. Pero en las partes exteriores del cuerpo, de mi cuerpo, nada aparecía. Sin embargo, sentía los dolores corporalmente, o sea, no solo en su alma. O sea, podemos pensar que como no se veían por afuera, pues solo era una crucifixión espiritual. No, fue también en su cuerpo, pero no se veía. Dice, en las partes exteriores del cuerpo nada aparecía. Sin embargo, sentía los dolores corporalmente. Tan es verdad que cuando venía el confesor para llamarme a la obediencia y me soltaba los brazos y las manos contraídos, o sea, porque Luisa se quedaba petrificada, ¿no? No sé en qué postura, pero entonces el confesor le hacía la señal de la cruz, le tocaba aquí la palma de la mano y le movía los brazos y las manos para que soltárselas, pues, para recuperar el movimiento. Cada vez que me tocaba en ese punto de las manos donde había traspasado el rayo de luz junto con el clavo, sentía penas mortales. Pero cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesaran esos dolores, se mitigaban mucho, pues esos dolores eran tan fuertes que me hacían perder los sentidos. Aquí vislumbramos un poco cómo era eso en Luisa. Entonces, cuando ella pierde los sentidos cada noche, es por estos dolores, como que se le agudizaban y perdía los sentidos de la participación de estos dolores de Jesús, que eran continuos. Y si no se hubieran mitigado ante la obediencia estos dolores, difícilmente hubiera podido obedecer, o sea, de seguir pues aquí recuperar los sentidos y recuperar el movimiento. Oh prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. ¿Cuántas veces me he encontrado en contraste con la muerte, ya que era tanta la fuerza de los dolores que estaba por morir? Pero la obediencia me ha restituido la vida. Sea siempre bendito el Señor y sea todo para gloria suya. En fin, cuando me sentía en mí misma, nada veía. O sea, Luisa no veía, pero no veía sus llagas, pues. Pero cuando perdía los sentidos, veía las partes marcadas por las llagas de Jesús. Me parecía que las llagas de Jesús mismo se habían trasladado a mis manos. Esta fue la primera vez que Jesús me crucificó, porque de estas crucifixiones ha habido tantas que es imposible enumerarlas todas. Digo solamente las cosas principales relacionadas con esto. Bueno, entonces realmente se puede decir que Luisa fue estigmatizada, nada más que invisible, no se le veían, pero a partir de ahí, todos los días de su vida, sufrió los dolores de las llagas de Jesús en las manos y en los pies. Y está el testimonio de las niñas que eran sus alumnas y que luego crecieron, y también de Rosaria Bucci, que la asistía, que dicen que Luisa, cuando hacía el trabajo del tómbolo, del encaje, ella no podía apretar los nuditos bien porque le dolían continuamente sus manos por las llagas, aunque no se le vieran, pero ahí le dolían. Y entonces Rosaria le ayudaba a hacer los nuditos que tenía que hacer, a veces, bueno, en algunos puntos de su trabajo, porque si no iba quedando el trabajo flojo.
O sea, sí lo hacía, pero le tenían que ayudar un poco por esos dolores. Pero fíjense, o sea, es que más, aún con esos dolores y con sus manos llagadas, invisibles, no dejó de trabajar. Entonces ella en el día trabajaba y para el sustento, pues más que de ella, de su hermana que la atendía. Entonces nunca dejó de trabajar. Esto es interesante, pero bueno, no me voy a desviar. Bueno, aquí vamos con el tema, podemos complementarlo con unas reflexiones. Jesús a Luisa quiso que también sufriera los dolores de la crucifixión en su cuerpo. ¿Eso quiere para cada uno de nosotros? No, porque en la divina voluntad ya no es necesario eso. Luisa sí, porque tenía que vivir todo lo de, pues todo, y ser semejante a Jesús en todo, e ir pasando todas las etapas de la santidad hasta donde había llegado, bueno, digamos, la santidad humana hasta donde era conocida. Aunque ella ya esto también lo vivió en la divina voluntad, ¿eh? Entonces, de hecho, Jesús le dice que es la primera estigmatizada en la divina voluntad. Pero para nosotros no es necesario tener esta participación en el cuerpo. Entonces, ¿qué es la verdadera crucifixión? Porque sí tenemos que ser crucificados. Pero ¿cuál es la verdadera crucifixión? Eso más adelante Jesús se lo dice. Ya más o menos lo sabemos y lo intuimos, pero lo quiero leer. Es del volumen 10, 18 de noviembre 1911. Nada más voy a leer la frase, no todo el capítulo. Debes saber que la verdadera crucifixión no consiste en ser crucificada en las manos y en los pies, sino en todas las partículas del alma y del cuerpo. Así que ahora te tengo más crucificada que antes. En mí, ¿cuánto duró, o sea, en Jesús, cuánto duró la crucifixión exterior de las manos y de los pies? Apenas 3 horas. En cambio, la crucifixión de todas las partículas de mi ser y la crucifixión de mi voluntad en la voluntad del Padre me duró toda la vida. Entonces, la crucifixión de afuera del cuerpo, que a Luisa sí le participó, a nosotros nos sirve de imagen para entender la verdadera crucifixión que Él quiere de nosotros, que es, como dice, de nuestra voluntad en la voluntad de Dios, que no haya acto en que no esté crucificada nuestra voluntad para darle vida a la voluntad de Dios. Entonces le dice, no, ¿no quieres tú imitarme también en esto? O sea, también Luisa no se debía quedar solo en la crucifixión y en los dolores que sufría en las manos y en los pies, sino ir más allá a la verdadera crucifixión, que sí lo sufría también en la divina voluntad porque era voluntad de Dios, como Jesús sufrió las 3 horas de crucifixión el Viernes Santo, porque eran voluntad del Padre. Pero la verdadera crucifixión es todo en el interior. Ah, si yo quisiera, bueno, esto ya es otra cosa. Exacto. Entonces, ¿no quieres imitarme tú también en esto de tener la verdadera crucifixión? Entonces, para vivir en la divina voluntad es necesario esta crucifixión de nuestra voluntad en la de Dios. De manera, pues, cuando uno le hace entrega a Dios de su voluntad, pues es de manera definitiva, de manera continua y estar atentos a mantener esa crucifixión, a no quitarle el clavo de la cruz y a darle vida a nuestra voluntad. Ahora aquí, sí, lo que yo quiera. No, ya no me importó la voluntad de Dios, sino lo que yo quiera. No. Crucificar la voluntad es tenerla solo ahí, sin que ella realice lo que ella quiera, sino
abrirse solo a decir lo que tú quieras, usarla para hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso, pues, es la verdadera crucifixión, porque muchas cosas que tú quisieras a lo mejor ya no las vas a hacer, ya no las vas a querer. Si Dios te las da, pues serán por voluntad de Dios, pero no porque tú quieras, sino porque es voluntad de Dios. Y otras que tú no quieras, pues te las va a dar Dios y las vas a tomar como voluntad de Dios. Y vas a usar tu voluntad para alinearte a esa voluntad de Dios, para crucificarla, precisamente. ¿Ven? Entonces esa es la verdadera y perfecta crucifixión, que donde más se ve es justo en el sufrimiento. ¿Mm? Entonces, por eso esta imagen del matrimonio con la cruz. Podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver matrimonio de la cruz con la estigmatización invisible de Luisa? Pues es lo mismo, es decir, que a partir de ahí ya se unía a Jesús crucificado y a todos sus dolores. Entonces, eso sí es en nosotros, o sea, en el alma que quiere vivir en la divina voluntad, tiene que tener este aspecto claro de que de ahí en adelante, bueno, de que Dios nos lo va haciendo comprender en adelante, hay que unirse a Jesús crucificado en todo, en esa crucifixión de la voluntad, sí, pero también en todos los dolores que te quiera participar o sufrimientos, que no va a ser el extraordinario de ver la visión de Luis y sentir aquí los clavos en las manos o en los pies, sino en todos los sufrimientos de nuestra vida. A partir de que nos damos y nos unimos a Jesús en la cruz, todos los sufrimientos van a ser, los podemos ver y van a ser participación de los sufrimientos de Jesús. Esto es importante que cambiemos también esa visión. No es de que, ay, tal persona ya me insultó, ya me ignoró, ya me abandonó, ya me traicionó. No, es Jesús me quiere participar su abandono, su traición, su calumnias, etcétera, etcétera, ¿no? Y tomarlo como una participación de los sufrimientos de Jesús y vivirlos junto con Él como Jesús los vivió con Él, con su misma voluntad. Eso es estar en este matrimonio de la cruz. Entonces, es para que podamos vivir nuestros sufrimientos en unión con los de Jesús. ¿Ven? Y darles ese valor, como dice aquí, los santificó y los divinizó. Entonces, para poder tener esos actos también divinizados en nosotros y sufrir como Luisa, con ese gozo de estar junto con Jesús y recibir todas las gracias que vienen por esos sufrimientos y que Jesús nos obtuvo en esos sufrimientos, irnos enriqueciendo con esos dolores mismos de Jesús. Y eso nos va a ir haciendo más semejante a Jesús y que se vaya desarrollando plenamente la vida de la divina voluntad en nosotros. Otro capitulito que nos puede ayudar, vean, del volumen 7, 27 de julio de 1906. Lo voy a leer todo porque es la idea que se va desarrollando. Dice Luisa, esta mañana al dejarse ver mi adorable Jesús abrazado a la cruz, me preguntaba a mí misma en mi interior, ¿cuáles fueron sus pensamientos al recibir la cruz? Y él me dijo, hija mía, cuando recibí la cruz, la abracé como mi más querido tesoro. Así hizo Jesús, así debemos de llegar a ser nosotros. La abracé como mi más querido tesoro. ¿Por qué? Pues porque en la cruz doté a todas las almas y las desposé conmigo. O sea, ahí es donde nos unimos con Jesús en la cruz. Y no es una manera de decir. Vean su vida y cómo fue su caminar cuando se fueron uniendo más a Jesús. Seguro hubo alguna cruz, ¿eh? Analícenlo. Es cuando uno empieza como que a unirse más a Dios, acercarse más a Dios, buscar más la presencia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
En la cruz doté a las almas y las desposé conmigo. Si Dios hubiera quitado toda esa parte de cruz, de verdad que estaríamos camino al infierno, tal cual. Entonces, si lo dejó es sabiamente porque eso necesitamos después del pecado original para ir a Él. Y en la divina voluntad van a decir, bueno, ya estamos con Jesús, ya para qué lo necesitamos, para participar de todos esos gozos y gracias que Jesús dejó en cada uno de sus sufrimientos o que se quieran ver privados de todas esas gracias y gozos por toda la eternidad. Bueno, pues no, Luisa no quería, la Virgen Santísima no fue así, entonces nosotros tampoco debemos de ser así. Y Él sabe hasta dónde uno va soportando, o sea, hasta dónde nos da nuestra capacidad, o Él va supliendo y nos da más fortaleza y más capacidad. Entonces, sin ningún temor. En fin, dice. Yo al mirar la cruz exulté de gozo, porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas, y ninguna podía temer no poder desposarse conmigo, teniendo yo en mis propias manos en la cruz el precio de su dote. Pero yo desposo al alma con esta única condición. Entonces estamos hablando de unirnos a Jesús por siempre con ese matrimonio místico, espiritual, ¿no? De la unión de nuestras voluntades. Entonces aquí está hablando de eso. Yo desposo al alma con esta única condición. Ahí está la condición. Que si ella acepta los pequeños regalos que yo le envío, que son las cruces, como prenda que me acepta por esposo, los desposorios se realizan y yo le hago donación de la dote. Esa es la única condición. Entregarnos también a aceptar todas las cruces que Él nos quiera mandar, como regalitos, porque vienen junto con todas esas gracias espirituales, ya vimos, no quedarnos en la parte exterior, sino espiritual interior. Entonces, aceptar esos regalos divinos como prenda que me acepta por esposo, los desposorios se realizan y yo le hago donación de la dote. O sea, de todas esas gracias, aún en la divina voluntad, ¿eh? Si en cambio no acepta esos pequeños regalos, es decir, no se resigna a mi voluntad en las cruces, todo queda disuelto y a pesar de que yo quiero darle la dote, no puedo, porque para realizar unos desposorios, o sea, esta unión, este matrimonio, se necesita siempre la voluntad de ambas partes. Y al no aceptar el alma mis regalos, significa que no quiere aceptar mis desposorios. Así que ánimo, nos tenemos que volver más fuertes, ¿eh? Ante la cruz, ante todo, pero a la vez con la ilusión de estar junto con Jesús en todo. ¿O qué queremos? ¿Estar sin cruz pero lejos de Dios? No, hay que estar cerca de Dios. Y lo podemos imaginar así. Es una parte de nuestra vida, lo que es los sufrimientos, la parte de sufrimiento, pero también está toda la otra parte, o sea, tampoco es que nos vamos a centrar solo, ay, ya de hoy en adelante puro sufrimiento, puro llorar, puro... No, no, no. Siempre va a haber todas esas partes, ¿eh? ¿Quién no va a salir a la creación y a gozar de la creación siempre, aunque tengas una cruz? No importa. Dios te da la capacidad de todo, ¿eh? Como fue, lo hice como fue nuestra Madre Santísima. Hay unas frases bellísimas, eh, bueno, que ayudan mucho, que a mí me han ayudado mucho. Por ejemplo, en el libro de la Virgen, ¿no? Que ella dice una frase, no me acuerdo de qué día. Yo nunca le negué nada a Dios. Nada, nada de que, ay no, todo lo que quieras, pero este sufrimiento no, este sí, quisiera que me lo quitaras. No, nunca forcejeó, nunca hubo ese jaloneo. Ay, quítamelo, no, este no, por favor. O sea, no. Hay otras frases en el volumen 15 que dice que ella, Jesús, Dios, podía poner sufrimiento sobre sufrimiento, dolor
tras dolor en ese corazón sin la sombra de la más mínima resistencia. Ella sí tenía su voluntad totalmente fundida, la de Dios, unida, de tal manera que nunca se resistió a ninguna cosa, que ellas sí fueron terribles, inmensos, ¿no? Sus sufrimientos. En fin, entonces ella es la que nos puede enseñar el camino a todo esto. ¿Cuántas veces en el libro de la Virgen dice, hoy me darás en mis manos maternas todos tus sufrimientos internos y externos, para que yo te los convierta en voluntad divina y te infunda las gracias que necesitas? Entonces, es una gran ayuda que tenemos a nuestra Madre Santísima, Reina de los Dolores. Ella pasó por todos los dolores y que podamos sufrir también nosotros, porque participó de todos los dolores de Jesús. Sus dolores eran el reflejo de los dolores de Jesús. Entonces ella sufrió también todo junto con Jesús. ¿Y para qué? Pues para darnos su ayuda materna. ¿Mm? Por eso es la reina de los dolores y Jesús el rey de los dolores. Entonces ellos nos ayudan en este reino de los dolores, que vivido en la divina voluntad es un reino que se va a transformar en gozos inmensos, a ir caminando también en este aspecto, en este aspecto del vivir en la divina voluntad. Entonces, pues es algo muy profundo esto, muy, muy del diario también, ¿no? Muy práctico, porque tenemos que practicarlo diario y a todas horas. Ah, espérenme, había uno. Es que me estoy acordando de uno en que también en el volumen 15 le dice que hay muchas almas que quieren, que le dicen a Jesús de palabras que sí quieren sufrir, pero dice, hija mía, yo no me fijo en las palabras, sino en los hechos. ¿Crees tú que sea fácil encontrar un alma que de verdad quiera sufrir? ¿O no? ¿Cómo es difícil? De palabras hay muchas que quieran sufrir, pero en los hechos huyen cuando un dolor las oprime. Ya estamos ahí buscando cómo quitárnoslo, ¿no? U otras penas las rodean, y o como quisieran liberarse de eso. Y yo quedo siempre el Jesús aislado en las penas. O sea, recuerden que Él es quien te quiere participar esa pena, y si no la aceptas, estás rechazando a Jesús y su unión con Él, su regalo y su desposorio y todo. Entonces, pues, que Dios nos dé la gracia de unir nuestra voluntad a Él en todo, también en esto. Es más, diría yo, un paso más allá, ya a estas alturas, un paso más allá. Desde ahora, a ofrecernos a, o sea, estar dispuesto, Señor, estoy dispuesto o dispuesta a sufrir todo lo que tú quieras que, o permitas, pues que quieras que yo sufra. Desde ahora ya te digo que sí y te lo ofrezco en la plena confianza, pues que es para mi bien, ya sabemos, ¿no? Con todas las intenciones que ya hemos visto otras veces, y ahora le agregamos esto para unirnos a ti, para sufrir tus mismos sufrimientos y vivirlos en la divina voluntad y recibir todas esas gracias que me quieres dar y esos gozos también, ¿eh? Entonces, desde antes, aceptarlos ya. Incluso podemos desde ahora, esto es una muy buena preparación a la muerte, por ejemplo. Señor, desde ahora acepto el tipo de muerte que quieras darme, sabiendo que es para mi bien, es lo mejor, tú lo diseñaste para mí. Entonces, desde ahora ya te lo quiero ofrecer y lo quiero vivir en mi voluntad, lo quiero unir a tu muerte, a tu último respiro. O sea, ahí hay una oración de Luisa, ¿no? Uno, mi último respiro, al último respiro que diste por mí en la cruz. ¿Para qué? Para que tenga los mismos efectos de esa muerte de Jesús y desemboquemos justo en el cielo. En fin, ya cada quien puede pensar más, ¿no? Me acuerdo también que en el volumen
7, al final del volumen 7, cuando ya se iban a morir sus papás, Jesús le hace comprender que se iba a morir su mamá primero. Aquí lo tengo, espérame. Es que me gusta decirlo mejor con las palabras de Luisa porque luego uno le cambia y ya le quita un poquito de luz. Vean qué belleza. Es del 13 de marzo de 1907. Estando mi mamá muy enferma, Jesús me hacía comprender que se la iba a llevar. A ver, ¿cuál sería nuestra reacción o cuál fue nuestra reacción si ya pasó a este punto? No sé, cada quien véalo, pero vamos a comparar con lo que hizo Luisa y aprender cómo se hace en la divina voluntad. Y yo le decía, Señor mío, tú lo quieres y yo te la doy. No quiero esperar a que te la tomes sin que antes yo te la haya dado. ¿Eh? Entonces, en vez de decir a la mera hora, ya no me quedó de otra, pues fíjate porque ya pasó, no, desde antes voluntariamente le ofreció a su mamá. Y lo mismo con su papá, dice que cuando llegó lo de su papá, lo mismo hizo. Claro, ella luego le pidió, en compensación por el don que te hago, quiero que te la lleves directo al paraíso. Bueno, porque su mamá sufrió muchísimo por ella, ¿no? Entonces dice, sin que toque el purgatorio. Y esto a costa de sufrir yo el purgatorio que le corresponde a ella. O sea, no nada más pide, sino también ofrece sufrir. Entonces, pues ya, ahí ya se va con todo eso del purgatorio, ¿no? Pero vean qué belleza de acto. Entonces, así tan sencillito, a veces uno pasa por encima, pero pues es una oración que podemos hacer ahora para ofrecerle todo lo que Dios nos quiera pedir. Todas las enfermedades, todas las muertes de personas queridas, todas las privaciones, todo lo que cada quien se imagine. Incluso si ya lo vivimos y no lo habíamos hecho así, tomemos también todos nuestros sufrimientos anteriores desde niños y se los podemos ofrecer y decir, Jesús, yo no sabía, no conocía, pero ahora ya sé, los acepto, te los entrego y quiero rehacerlos en la divina voluntad, ¿eh? Para poder tomar, o sea, unirlos a los tuyos y que participen de tus sufrimientos y de los inmensos bienes que tienen tus sufrimientos. Bueno, pues que así sea, ya prácticamente hicimos pues los actos, la oración, ¿eh? Entonces, esto es algo que yo creo que nos va a hacer dar un gran paso en vivir en la divina voluntad, ¿eh? Pues bueno, que Dios nos ayude y la Santísima Virgen también y Luisa también nos auxilie en esto.